Amigos, comenzamos con el primer tema de esta semana, del programa, de su espacio. Si usted quiere realizar alguna consulta, porque justamente vamos a hablar de ello, de una consulta psicológica, ¿qué implica? ¿En qué consiste? Para quienes no se animan a visitar a un especialista en psicología y quieren saber cuándo se requiere de un profesional, de un especialista en ello, pues pueden hacer sus preguntas. Sabemos que van a ser diversas en todo caso y es necesario, ¿no?, que ustedes se comuniquen con nosotros porque de esa manera también de forma específica les vamos brindando una respuesta. 214-8401 está habilitado. También el 720-635-89 para que nos escriban sus mensajitos vía SMS o también por WhatsApp. Vamos a hablar de este tema junto a la licenciada Indira Flores, que nos acompaña, que nos va a estar también brindando información sobre una feria que inicia este martes. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy contenta por estar acá. Buen día. Como siempre es un placer estar acá en el programa. Gracias por acompañarnos, también por tomarnos en cuenta, ¿no?, para poder difundir esta feria. Sabemos que tenemos una gran cantidad de amigos, de amigas que nos siguen no solo en La Paz, sino en todo nuestro país. Y aprovechamos para brindarles un saludito y les invitamos, los convocamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos escriban sus mensajitos. Hablamos sobre en qué consiste una consulta psicológica, ¿no?, o con el psicólogo. De verdad es importante ello, porque a veces pensamos y todavía se dice, ¿no?, en una charla de amigos o de familia, tienes que ir al psicólogo como una forma sarcástica, cuando en realidad es un tema bastante serio porque se trata de nuestra salud mental. Lo que tenemos que hacer es desmitificar el tema de asistir al psicólogo, porque durante mucho tiempo se ha relacionado con estás loco, estás enfermo, es como el último recurso, ¿no? Y la gente se ha mal acostumbrado, es decir, ya no puedo más, recién iré al psicólogo, cuando debería ser todo lo contrario, deberíamos ser nosotros la primera opción, ¿no? Pero es cierto, la mayoría de las personas que hacemos, en cuanto tenemos un problema, recurrimos a un montón de alternativas. Primero, hablar con nuestros amigos, a pedir orientación. Y no es que no vaya a funcionar. El ser humano necesitamos de la amistad, necesitamos el contacto social. Pero una cosa es un consejo y otra cosa muy distinta es asistir a terapia. Es decir, la terapia no es un consejo, no es que uno va a que un extraño se meta en su vida y le oriente sobre lo que tiene que hacer. Es todo lo contrario. Entonces tenemos que empezar a dejar de ver al psicólogo como alguien que te va a dar una guía para que tú vivas, ¿no? Como alguien que te va a dar un consejo mágico y que después de una sesión tú sales con la vida resuelta. Con una receta, ¿no? De hecho, muchas veces los pacientes esperan eso y a mí me ha tocado escuchar, decir, pero he ido una vez al psicólogo y no ha pasado nada. Es decir, una vez. Nosotros no funcionamos así. No, el ser humano necesita, es un proceso y la terapia es un proceso. Yo siempre a mis pacientes les digo, la gran, entre comillas, desventaja que podemos encontrar es que al estar trabajando con las emociones, al trabajar con algo muy interno, no sabemos cuánto tiempo vamos a demorar. Y la gente te pregunta, y dice, ¿en cuántas sesiones voy a estar bien? Entonces, no hay un aproximado, ¿no? Nosotros tenemos que entender eso. Algo que también es fundamental para asistir a terapia, esto no es para los niños, esto es más para los adultos, no obligar a nadie. A veces la gente, y me toca ver papás, ¿no?, que dicen, lo voy a traer a mi hijito, pero le voy a decir que es mi amiga y que va a hablar con él o que le va a dar un consejo. Entonces, ese tipo de cosas también nos perjudica y perjudica el trabajo, porque nosotros hacemos algo serio. Es decir, la terapia es una ciencia, la psicología es una ciencia. Así es. Y en el momento en que nosotros la empezamos a ver así, pues tenemos que tratarla con ese debido respeto, ¿no? Y a veces nos perjudican. O pasa lo mismo con las parejas. Le voy a traer a mi esposo, pero no le voy a decir que estamos viendo al psicólogo. Aquí se va a enterar. Entonces, es importante que la gente no le tenga miedo. Pero eso parte también de una cultura que tengamos nosotros, ¿no? Así como ir al dentista. Nosotros deberíamos ir por ley cada 2, cada 3 meses al dentista, solamente para chequeos generales. Y lo mismo debería pasar con el psicólogo. Deberíamos acostumbrarnos a asistir, no solo cuando estemos en el último momento, ¿no?, cuando estemos en una crisis fuerte. Deberíamos acostumbrarnos a asistir antes, a poder pedir orientación. Así es, entre esos mitos y realidades, por ejemplo, pues muchas veces se nos dice, ¿quién no tiene un amigo psicólogo?, ¿no? En realidad, pues estamos rodeados muchas veces de un círculo profesional en diversas ramas, pues eso se va diversificando con el tiempo. Pues muchas veces se nos dice que no deberíamos de iniciar una terapia psicológica con un amigo o amiga. Es que no se debe, no se debe. Y directamente acá somos tal vez los del área quienes tenemos que hacer imponer un poco, ¿no?, en esa parte, porque no es ético. En el momento en que yo atiendo a un amigo, ya estoy totalmente parcializado. No es correcto, no es ético. Tampoco a familiares.
Pero a veces la familia exige, ¿no? Dice, pero tú estás estudiando psicología, deberías escucharme, ayudarle a tu primo. Entonces, son algunos aspectos que están dentro de la ética del ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, no es correcto. Pero también viene por ambas partes. Muchas veces la gente espera un poco más. Cuando tú dices soy psicólogo, la gente ya quiere contarte sus problemas. Entonces te contaré a ver, dame un consejo, ¿qué puedo hacer? Y no, como te digo, no es correcto, porque uno es desvirtuar la profesión y dos, vuelvo a repetir, con un consejo uno no va a hacer nada, no va a solucionar la vida de alguien. Entonces la línea que se tiene que seguir en terapia es muy seria y necesita de otro tipo de manejo. Aquellos temas con frecuencia dentro de su consulta, ¿cuáles son? ¿Cuándo requerimos de una guía? ¿Cuáles son esos temas frecuentes? Por lo general, y esto no debería ser así, pero lastimosamente la gente acude cuando realmente está al borde de una crisis, cuando los problemas ya se han vuelto totalmente intolerables. ¿No? Hablamos en casos de depresión, de ansiedad, de estrés. Creo que el tema del estrés va subiendo cada vez más, ¿no? Ha sido considerada la enfermedad del siglo XXI y creo que continúa. No estamos todavía aprendiendo a manejar eso y la sociedad misma nos los dificulta. Entonces, tenemos muchos casos, temas de pareja, ¿no? Que eso siempre es uno de los principales factores por los cuales la gente acude a terapia, ¿no? El poder manejar una ruptura amorosa. Y mira, solamente ahí te pongo un ejemplo. La gente va cuando ya realmente la relación ha sido muy tóxica, muy dañina, ambas personas están mal, cuando se podía haber buscado una solución antes, ¿no? En el proceso, tal vez, cuando uno ya identifica que su relación está mal. Entonces, a eso me iba con decir un principio que deberíamos acostumbrarnos a asistir a terapia, para que sea parte más bien de la orientación de nuestras vidas, y no así cuando ya estemos en el último momento. El tema de la culpabilidad también es importante, ¿no? Es decir, muchas veces porque nos hacen sentir culpables por alguna situación y es cuando te dicen deberías de buscar a un profesional, ya sea por algo que nos esté lastimando a nosotros mismos o a otros o a alguien en nuestro entorno, hace que tomemos esa decisión. El manejo de la culpa, el manejo del duelo, hay muchos factores. Ahora en Bolivia sí ha mejorado un poco el hecho de que la gente quiera, ¿no?, asistir a terapia. Antes, por ejemplo, con los niños, ¿qué pasaba? Todavía con adultos ya, porque tomaban la decisión. Antes, que traigan un niño era muy difícil, ¿no? Porque los mismos papás eran muy reacios a llevar a los niños al psicólogo. Si mi hijito no está loco, yo soy un buen padre, me va a echar la culpa a mí. Entonces, afortunadamente también en los colegios se ha visto la necesidad y se ha visto que es importante, porque un proceso de educación necesita también la parte emocional. Entonces ya no solamente al colegio vas a aprender, también involucra una parte emocional. Y a partir de ahí también es que los papás se han soltado un poco más, ¿no? Y en cuanto existe algún problema o alguna dificultad con los niños, ya es necesario que reciba una orientación psicológica. Y eso sí, creo que en eso hemos cambiado mucho en Bolivia. Entonces ya tenemos papás, voy a utilizar este término que es un poquito brusco, pero es con la mente un poco más abierta, que ya aceptan. Y no quiere decir que el niño esté loco, simplemente que necesita apoyo y que la familia también necesita apoyo. ¿A quiénes les puede realizar esta evaluación, licenciada? ¿Sí o sí un paciente? Sí, tiene que ser alguien con quien nosotros vayamos a trabajar, ¿no? La evaluación en realidad va a tener diferentes lineamientos. Aquí sí es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de evaluación para niños, para adolescentes, para adultos, y también depende de lo que se quiere evaluar, ¿no? Por eso es que no podemos a veces en una charla, hay gente que te dice, dime qué tengo, te voy a contar algo. Entonces, necesitamos hacer evaluaciones. Por ejemplo, incluso cuando trabajamos con los niños es necesario hacer evaluaciones psicopedagógicas. Aumentamos la parte pedagógica porque siempre el aprendizaje está relacionado con las guaguitas, ¿no? Entonces se hacen pruebas las pruebas generales que nosotros manejamos, ¿no? Se hacen pruebas para ver que no haya problemas en la motricidad, por ejemplo. La motricidad fina es importante en los niños, la parte visomotora, la coordinación, ¿no?, que hay con los ojitos y las manitos, pruebas de memoria, pruebas de lenguaje. Es decir, son pruebas que de forma, entre comillas, rutinaria, se las tiene que realizar a los niños para ver que no tengan ningún problema en el proceso de aprendizaje, sobre todo en esa parte. Pero también podemos hacer pruebas que sean específicas para lo emocional, cuando de repente nuestro niño pues estaba bien anímicamente y algo pasó, ¿no? Entonces sospechamos de que ha habido algo a nivel emocional que puede estar afectando al niño, entonces se hace una evaluación específica para eso. Lo importante antes de identificar esto es hablar con los papás, tener la información
para que nosotros podamos recién ver qué tipo de evaluación se va a realizar, incluso qué pruebas, porque efectivamente existen muchas pruebas que nosotros podemos usar. La más importante siempre va a ser la entrevista, pero no la información que tenemos con los papás e incluso con los mismos niños. Pero las evaluaciones varían. Lo propio nos va a pasar con adolescentes. Si vamos a hacer una evaluación solamente del estado de ánimo o una evaluación tal vez de tipo de orientación vocacional para poder ayudar en qué es, para poder ayudarle, ¿no? Para que decida qué va a estudiar, qué va a hacer. Entonces, la evaluación psicológica como tal es muy amplia y tiene varios lineamientos. Con adultos nos va a pasar lo propio, en el tema de pareja. Entonces son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de que nosotros empecemos el proceso terapéutico, y la evaluación es el primer paso. Nos va a ayudar a alertar, por ejemplo, licenciada, temas de violencia, temas de acoso, temas de tal vez aquellas personas que son depresivas de manera crónica, que tienen pensamientos suicidas. Es el primer paso, te decía. ¿Por qué? Porque nos va a dar ciertas pautas generales. En temas de depresión, pues una evaluación general, una evaluación completa, ya nos puede dar un diagnóstico, siempre y cuando la evaluación se haga de forma correcta, ¿no? Cuando una evaluación se hace de forma correcta, nosotros llegamos al diagnóstico. Es lo mismo que cuando vamos al médico. Al médico vamos tal vez con dolor de estómago, ¿no? Pero el doctor no dice, tómese esto. No, primero que te dice, le voy a hacer un examen, le voy a hacer un estudio, una endoscopía, le voy a sacar una ecografía, qué sé yo. Lo mismo hacemos nosotros. Y se entrega ese resultado, por ejemplo, en el caso de la endoscopía, nosotros vamos a saber el resultado, tal vez no en términos médicos, pero de alguna forma va a ser una de las primeras conversaciones, digamos, ¿no? Diálogos que vamos a tener con ese especialista, nos va a decir cuál es el resultado. En este caso ¿se lo tiene que entregar? Claro que sí, claro que sí. Se hace la entrega de un informe, ¿no? Y en ese informe también está detallado. ¿Por qué? Porque hemos visto también que la psicología no trabaja solita. Alguna vez habíamos mencionado que importante es que tengamos contacto con otros profesionales, incluso con la parte de psiquiatría, y para eso es necesario también que algún otro colega pues pueda ver el informe. Entonces sí se entrega. Lo mismo ocurre con los niños. Cuando hacemos una evaluación psicopedagógica, el informe se manda a las instituciones educativas para que podamos trabajar en equipo. Lo que se trata acá es enseñar a la gente. Nosotros no trabajamos solos, es necesario trabajar con todo el equipo, con la familia, y para eso también hay que explicarle, ¿no?, a la persona, esto hemos hecho, estas pruebas se han tomado para este resultado. Y con base a eso, como ese es nuestro primer paso, recién empezamos a trabajar nosotros en qué, en todo el proceso terapéutico. Eso nos ayuda a decir, ok, este es el problema que tiene la persona, ahora vamos a seguir este camino. Y vamos a llegar, obviamente, a que la persona pueda estar mejor. Entonces, la evaluación es nuestro paso, nuestro primer paso, pero es nuestro paso fundamental. ¿Ejercicios se realizan, por ejemplo, tenemos ciertos cuidados, ¿no?, después de algún tratamiento, de alguna terapia? Sabemos que debemos de tomar en cuenta algunos aspectos. ¿En el tema psicológico también? Depende del lineamiento de la terapia que se siga. Entonces, la evaluación acá es directa, ¿no? Y la mayoría lo vamos a hacer de la misma forma. Pero a partir de eso, pues se tiene que seguir un esquema. Se tiene que ver cómo nosotros también, qué tipo de tratamiento, qué tipo de terapia se va a iniciar con la persona. Entonces, eso ya es un proceso muy individual, muy individual. Es muy duro poder generalizar porque no con todos se hace lo mismo. Y también depende de la línea que uno siga. Dentro de la psicología, la realidad es que existen diferentes líneas. ¿No? Está la cognitiva conductual, tenemos aún, hay algunos colegas que están con la línea de psicoanálisis, entonces varía un poco. No va a ser una sola línea que se va a seguir. Y el paciente obviamente tiene que tener también esa información. Y el paciente está en su derecho de preguntar también, ¿no? O sea, ¿qué línea vamos a seguir? ¿Cómo me va a ayudar esto? Yo espero esto de la terapia. Y nosotros también decir, porque muchas veces, y te repito lo que te decía al principio, la gente a veces piensa que con asistir al psicólogo 1, 2, 3 veces ya tendría que estar bien. Entonces parte mucho de la primera información que le vamos a dar, de ese primer encuentro que tenemos con el paciente, ¿no? El informarle qué es lo que realmente nosotros estamos ofreciendo, qué es lo que la psicología le está ofreciendo, y también conocer las expectativas del paciente para no crear malos entendidos en eso. Nos va a ayudar a tomar decisiones, un tema de psicología después de un tratamiento o una terapia, en todo caso en psicología nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a modificar hábitos. ¿Nos va a ayudar a cambiar, por ejemplo? Porque escuchamos eso también, ¿no? Tienes que cambiar, pero no le entendemos por qué y pues... Más que cambiar,
podríamos tal vez usar el término de modificar nuestra conducta, ya. porque el hecho de cambiar hay algunas cosas que, esa palabra es muy grande y es muy brusca y muy dura, no quiere decir que está todo mal, que tenemos que cambiar todo, además, ¿no? exacto, pero sí el hecho de modificar las cosas que nosotros vayamos a considerar que estén mal. Es decir, cuando yo voy a terapia, no quiero que el terapeuta me dé esto tienes que hacer, esto no, esto sí, esto no, o sea, no hay recetas, no hay, es decir, no es un guía de vida, no, simplemente nos va a ayudar a que nosotros identifiquemos que está mal y podamos ir corrigiendo eso. Si yo tengo una conducta que sé que está afectando en todo, que por eso me estoy peleando, que estoy generando problemas, lo que quiero es modificar esa conducta para evitar que me genere mayor problema. Entonces ahí es donde la terapia nos va a ayudar, ¿no? Y lo propio, esto va a pasar con niños, con adultos, con adolescentes. Ahora algo que también pasa con los niños y que es bueno mencionarlo, a veces los papás van y dicen, ya lo voy a traer aunque todos los días, pero enséñale. No, la idea no es esa tampoco, porque cuando nosotros trabajamos con niños, pues necesitamos que la familia esté totalmente involucrada, porque el problema no es el niño. Ahora, no digo que el problema sean los papás, pero los responsables de la conducta son los adultos. Entonces no se trata de, lo voy a traer todos los días, aunque sea se va a quedar 3 horas, no funciona de esa forma. Tenemos una feria mañana. Así es, y justo está relacionada con lo que estamos hablando, con todo lo que es la importancia de la evaluación psicológica. El día de mañana en la Plaza San Francisco, desde las 9 de la mañana hasta la 1, vamos a estar trabajando con los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Boliviana de Informática en una primera versión de la Feria de Evaluación Psicológica. Esta feria tiene la finalidad de mostrar el tipo de servicios que se realiza dentro de la parte de evaluación. Van a ser evaluaciones muy básicas, muy sencillas, lo que se puede ofrecer. Vamos a tener evaluaciones para niños, para adolescentes, para adultos y para adultos mayores. ¿No? Estamos buscando, sí, tenemos, lo que queremos es que la población vea que es importante, recibir un tipo de evaluación, pero que sea de un profesional. En el tema de los niños vamos a trabajar mucho en toda la parte de motricidad fina, lenguaje, motricidad gruesa, desarrollo personal y memoria. ¿No? Nos vamos a abocar un poco más a que en el colegio no puedan tener ningún problema, van a hacer evaluaciones psicopedagógicas. En adolescentes también estamos viendo algo de lo que se utiliza en las baterías de orientación vocacional para poder ayudar, y en adultos pruebas de memoria, ansiedad, depresión, estrés, y estamos también con algunas pruebas para adultos mayores utilizadas en el área de neuropsicología, sobre todo para ver el tema de memoria, ¿no? Que es importante para nuestros adultos mayores. Todas las pruebas se van a realizar de forma gratuita. Nuestros estudiantes van a estar trabajando, ya han estado trabajando todo este tiempo en la organización de esta feria, y el día de mañana es un servicio gratuito que se quiere ofrecer a la población. También va a haber algunos stands con información de qué hace el psicólogo, el rol, el trabajo que tenemos, algo de lo que hemos explicado acá para que la población tal vez pueda responder todas las dudas que tenga respecto a asistir al psicólogo. Muchísimas gracias por visitarnos. Vamos a estar ahí, por si acaso, también nosotros, haciendo unas tomitas y algunas entrevistas. Y muchísimas gracias por visitarnos. Pues felicidades también por el trabajo que va realizando, ¿no? De Muchas manera gracias. Académica, como profesional, y pues esto es su casa. Muchas gracias, un ¿Dónde placer. le encontramos para...? Cualquier duda, cualquier consulta, estamos en el teléfono 706-63290 o al teléfono fijo 231-1948.